dirigentes e integrantes de las distintas federaciones de base que han concurrido a este glorioso Congreso de la Confederación de Trabajadores del Perú, la primera y más sólida central sindical de los trabajadores peruanos, fundada cuando había dictadura en nuestra patria, resistente a todos los embates antidemocráticos, sobreviviente de todas las agresiones permanentes contra los trabajadores y como tal, inmortal en su lucha, porque la lucha de los trabajadores nunca muere. Hemos estado en múltiples jornadas juntos, los compañeros de la CNP, el compañero Elías Grijalva, el compañero Benigno Chirinos, que deben continuar en la gestión de la Confederación de Trabajadores del Perú para mantener la solidez alcanzada, no solo frente a aquellos gobiernos que han tenido una actitud traidora con su propio discurso, como el actual gobierno, sino frente también a aquellos que, como los ha mencionado Benigno, ahora buscan con cargos elevados alrededor de candidaturas supuestamente favoritas, tomar nuevamente el control de lo que significa el proceso legislativo e iniciar el retroceso de lo poco avanzado, pero retroceso al fin que se quiere consagrar a partir de la supuesta recuperación económica que necesita nuestra patria. Nosotros hemos enarbolado la bandera de la recuperación económica, de la necesidad de las inversiones y de la necesidad de facilitar que haya quienes puedan justamente hacer inversiones para que se genere empleo. Pero nunca hemos dicho que esas inversiones, que ese empleo y que ese crecimiento económico se haga a costa de los derechos de los trabajadores. Jamás hemos nosotros arriado la bandera de la defensa fundamental de los derechos, que son solidez en la medida en la que el trabajo no es trabajo si no es digno. Y esto, que es un tratado internacional firmado por el Perú, tiene que convertirse en la bandera sustantiva de la movilización de los trabajadores de la CNP. Si no hay trabajo digno, no es trabajo y por lo tanto la lucha continúa. Y el trabajo digno pasa por los candados legales que desafortunadamente hasta hoy no se pueden lograr. Yo recuerdo haber tenido algún nivel de debate y de polémica con el compañero Benigno Chirinos cuando cayó la dictadura. Y él manifestaba, y yo hacía reparo a este juicio en el sentido de que se había conquistado la democracia. Las luchas de los trabajadores permitieron la conquista de la democracia, pero que la democracia no había llegado a los trabajadores. La democracia no había llegado a los pobres. La democracia no se sentía para los de abajo. Y yo le expresaba al compañero Benigno que sí era democracia. Sin embargo, era de una democracia en la que solamente estaba el aspecto que podríamos llamar burgués de la misma, el aspecto formal de la misma. Sí, hay democracia. Se puede salir a marchar. Pero también se salía a marchar cuando había dictaduras, incluso más. Hay democracia, sí, se puede ir a argumentar al Congreso, pero no le hacen caso, igual como lo hacían en las dictaduras. Y por lo tanto, entonces, efectivamente, hay democracia en el papel, pero la democracia real, que supone que los derechos que uno debe conquistar no se los puedan quitar, esa democracia no es solamente ir a votar cada 5 años. Esa democracia pasa por una construcción permanente y constante día a día. La democracia no es que se cambie de presidente cada 5 años, eso es parte. La democracia es que los derechos fundamentales de las personas no puedan ser pisoteados. Eso es la democracia. Por eso en países desarrollados, como por ejemplo Europa o los Estados Unidos, que tienen solidez sindical,
Los acuerdos son acuerdos absolutamente santificados entre patrones y entre trabajadores. Y no puede haber ni siquiera una ley del Congreso en los Estados Unidos que vulnere un acuerdo sindical. La intangibilidad del acuerdo sindical, que era una de las banderas sustantivas de la Constitución del 79, debe ser la primera bandera que debamos recuperar, porque efectivamente reclamamos Ley General del Trabajo, reclamamos la derogación de la Ley Servir, reclamamos la eliminación de los sistemas CAS, reclamamos la necesidad de que haya una auténtica estabilidad democrática en el empleo, pero lo que primero debemos reclamar para fortalecer la organización sindical y evitar el individualismo sindical es que haya que haya convenios colectivos entre los trabajadores y los patrones, y que estos convenios colectivos no puedan ser modificados por ninguna norma superior. El día en que se establezca que las condiciones laborales se hacen por acuerdo sindical, no se va a necesitar ni siquiera una ley general del trabajo, porque serán los mismos trabajadores, con sus luchas, con su fuerza, con su capacidad, los que le irán arrancando a los patrones cada una de las reivindicaciones. Y así poco a poco se irá fortaleciendo el movimiento sindical y serán a los trabajadores a quienes en adelante se tendrá que consultar cada vez que se quiera hacer una modificación de la ley. Ese es un procedimiento, compañeras y compañeros, que debe empezar a ser reivindicado. Porque si entramos al marasmo inmenso de las condiciones laborales que se tienen que establecer en una ley general de trabajo, nunca acabamos. Por la sencilla razón de que nuestra estructura política es una estructura débil, incapaz de tomar acuerdos de consenso nacional. Este Congreso, compañeras y compañeros, es la suma de pequeños átomos desarticulados entre sí. Y cuando se necesitan grandes acuerdos, leyes generales, leyes orgánicas, modificaciones constitucionales, 66 votos, 87 votos, imposible. Solo se pueden alcanzar cifras como esa cuando hay 3 o 4 partidos políticos, nada más. Y además partidos de verdad, no como los que ahora están compitiendo, que son solamente la sumatoria de individualidades que solamente están llegando para llenarse el bolsillo, no tienen ideología, no tienen pensamiento propio, no tienen organización, no tienen historia. Lo único que les interesa es ver cómo utilizan el cargo que van a buscar para obtener un rédito de carácter económico. Y entonces, es una ilusión que creer que el sistema político puede resolver los problemas de los trabajadores. El sistema político peruano no lo puede resolver. Se irán arrancando poco a poco, pero la lucha será demasiado larga. Por eso encontramos las mismas banderas desde hace 10 y 15 años, 20 años, hoy. Porque se hace extremadamente difícil avanzar en un ambiente en el que la polarización política impide todo acuerdo. Pero si logramos un solo objetivo, establecer que la relación entre el trabajador y el patrón es una relación santificada por una ley orgánica, entonces a partir de ahí, de abajo hacia arriba, surgirán los derechos laborales. Cuando establezcamos que los trabajadores van a poder negociar por rama, entonces a partir de allí surgirán de abajo hacia arriba los derechos laborales. Y serán los trabajadores los que desde abajo hacia arriba irán dictando cada una de las leyes. Y nadie las podrá modificar. Y entonces, a través del movimiento sindical, es que se construirá el nuevo derecho colectivo del trabajo en nuestro país. Y esa es una de las tareas que le compete a las centrales sindicales. Miren ustedes, solo el hecho de que hayan 4 o 5 centrales sindicales en nuestro país revela el nivel de fraccionamiento en el que se encuentra el Perú políticamente hablando. ¿Y eso a quién le conviene? Justamente a los patrones, a los empleadores. ¿Cuántas organizaciones gremiales tienen los empleadores? Tienen uno, la CONFIEP. No tienen 4 CONFIEP. No están divididos, tienen una sola. Ellos sí no se dividen. Tendrán sus discrepancias, sus puntos de vista distintos, pero mantienen su cohesión.
Y cuando se trata de presionar, presionan en conjunto y fuerte. Y tienen congresistas. Congresistas que han pasado por caja en la campaña electoral y a quienes sostienen sujetos. Al extremo de que la Comisión de Trabajo, en estos últimos 5 años, el nacionalismo, entre comillas, se la terminó entregando al Fujimorismo. El Fujimorismo manejando la Comisión de Trabajo y el nacionalismo. ¿En qué quedaron todas las palabras huecas del nacionalismo?